Hace un par de semanas, Baxa, el diseñador de niveles de Blasphemous, entre otras cosas, subió un tremendísimo vídeo de más de 2 horas titulado El milagro del doblaje en videojuegos, donde explica todo el proceso y especialmente las dificultades para doblar un videojuego e incluye varias investigaciones, entre las que se incluyen de dónde salió el famoso doblaje de Me estás nombrando virreina. Altamente recomendado el vídeo, dejo link en la descripción para que lo podáis ver. Sin embargo, hay un par de cosas de ese vídeo que me hicieron levantar una ceja y también hay otras opiniones generales de las traducciones y el doblaje que me gustaría expresar, no necesariamente relacionadas con el vídeo, pero voy a aprovechar para intentar sacarlo todo. Algo que me dejó bastante confuso del vídeo es que el vídeo bien se podría haber titulado ¿Por qué el doblaje original siempre es mejor? Y sin embargo, pese a que el vídeo va a explicarte por qué es muy difícil hacer un buen doblaje o incluso un doblaje decente, o incluso un doblaje, o sea, te explica por qué es muy difícil hacer un doblaje a secas y todas las dificultades que hay para que salga siquiera decente y por qué prácticamente siempre sale mal y por qué, como dice el título, es un milagro que un doblaje salga a la altura o incluso mejor que el original. Y sin embargo, es como que la conclusión del vídeo es, ¿veis? Por eso no hay que decir que el doblaje original siempre es mejor, porque técnicamente no siempre es mejor. Y es como, a ver, sí, técnicamente no siempre es mejor, pero cuando alguien dice que el doblaje original siempre es mejor, ese siempre va implícito entre comillas. Es como, sí, pueden existir casos donde no sea, o sea, no es físicamente imposible que un doblaje sea mejor, pero siendo realistas, en el 99% de los casos mínimo, el doblaje original es mejor. Y en el vídeo estás explicando por qué. Entonces, no sé, me parece raro que la conclusión sea como, no, dejad de decir eso de que el doblaje siempre es mejor, porque como habéis visto, en este ejemplo con Blasphemous en particular, si ocurre el milagro, no tiene por qué ser así. Sobre el ejemplo de Blasphemous en particular, como ejemplo de juego en el que el doblaje original no necesariamente es el mejor, yo diría incluso que ni siquiera aplica ese ejemplo. O sea, incluso aunque estamos hablando del 1% y con suerte el 1%, ni siquiera aplica. Yo diría que está haciendo trampa, que el doblaje original de Blasphemous realmente se podría considerar que es el español. Y es que un doblaje original no es el original por ser el primero que se ha grabado. En el 99% de los casos coincide con que es el primero que se ha grabado, pero lo que hace que sea el mejor doblaje no es que se ha grabado primero, es que ha sido el que se ha grabado durante el desarrollo con el mayor tiempo, con el mayor presupuesto, con los mayores recursos en general y, lo más importante, en el que se han involucrado los desarrolladores originales del juego y han elegido las voces que ellos creen que le pegan a los personajes y han estado en la dirección de la actuación y todo ese rollo. Y eso hace que salga mejor porque el resto de doblajes se va a encargar una empresa externa a la que no va a tener tantos recursos, que va a tener todas las dificultades que se explican en el vídeo y que en general les va a importar menos y van a tener menos esa visión de cómo debería ser que los desarrolladores originales. Sin embargo, en el caso de Blasphemous no fue así. En el caso de Blasphemous, según se explica en el vídeo, el doblaje inglés fue el que se priorizó, no sé si he dicho bien esa palabra, porque por motivos de mercado, porque en inglés iba a vender más y entonces estaban ya en números rojos cuando iba a salir el juego y se decidió que tenía que ser el inglés primero y si podía ser el español. Y una vez que hubo dinero se dijo, vamos a hacer el doblaje en español sin límite, cueste lo que cueste y con todo el cariño del mundo y tal. Entonces el doblaje español salió, no sé si el vídeo pretende implicar que el español es mejor que el inglés o solo que está a la altura del inglés, pero en cualquier caso, el caso es que el doblaje español tiene todas las cualidades del doblaje original. En el caso de Blasphemous, porque no es algo de lo que se encargó una empresa externa con menos recursos, menos tiempo, menos dinero. Si acaso fue al revés. Si acaso tuvisteis más presupuesto, le pusisteis seguramente más mimo y lo más importante seguramente, la visión original, que entiendo, al hacer un juego tan español y tan andaluz, es que los personajes hablan español. No creo que vuestra visión original de la obra fuese vamos a hacer un juego en el que los personajes son andaluces y hablan todos inglés. Entiendo que no. Entiendo que entonces fue por motivos de mercado, que la primera fue la inglesa y la segunda la española. Entiendo que si una persona os dice yo soy bilingüe, hablo tanto inglés como español, ¿en qué idioma me recomiendas jugar a Blasphemous? Entiendo que le diríais sin duda que en español. Entiendo. Entonces, usar Blasphemous como ejemplo de que el doblaje original no es el mejor es coger ese original, lo que significa original, sacarlo un poco de contexto. Porque sí, no es el primero que se grabó, pero ¿entiendes? Algo así sí que es más factible que ocurra en producciones indie. Te pongo de hecho un ejemplo real. Chardytronic, que hizo Kin ni Kuneko, que es un juego muy anime y muy japonés,
originalmente, con sus recursos limitados, lo tradujo al inglés o lo dobló al inglés, pagando a algunos actores que encontró por Fiverr y por ahí, y luego lo dobló también al español con él y gente que conoce y tal. Y luego, una vez salido el juego, el publisher, con más contactos y tal, contactó con una empresa de doblaje japonesa y lo doblaron al japonés. Y yo entiendo, o sea, incluso aunque Charlitronic no tuviese ningún input, que no sé si lo tuvo o no, creo que no, en el doblaje japonés, ¿no? Que se encargase totalmente la empresa externa, yo entiendo que para Charlitronic, no lo sé, no se lo he preguntado, pero el doblaje original, ¿no? El mejor doblaje, el doblaje real de Kinnikunego, sea, o el que más le gusta, sea el japonés, porque es lo que a él le habría gustado, y aunque él no haya participado, ha participado el tipo de empresa que dobla los animes, que es lo que él está imitando en su juego. Entonces el doblaje aún así puede haber quedado mejor de lo que podría haber hecho él, y que ese doblaje sea realmente mejor, pero es un caso un poco raro. Es un caso además que solo se aplica porque su doblaje original no era su visión artística, no era el que a él le habría gustado si hubiese tenido todos los recursos. Era un doblaje limitado haciendo lo que él puede hacer, que en producciones más grandes no se suele dar el caso. ¿Pero es posible? Hombre, sí es posible, pero seamos realistas. Hay que comentar también, que esto es algo que en lo que no entra en el vídeo, porque va de videojuegos, pero creo que es bastante relevante, y es que todo el tema de que la versión original es mejor viene del cine, donde no es ya que sea mejor o peor, es que es la verdadera. Es que hay unos actores que actúan y tienen unas voces y hacen una actuación y están dirigidos por el director original, todo ese rollo, y ese es el doblaje real, independientemente de que los que vengan luego actúen mejor o actúen peor, que generalmente actúan peor, pero incluso aunque ocurriese que los actores de una película son peores y luego los dobladores son mejores y lo hacen mejor, es un poco irrelevante porque la actuación real que están haciendo, que se ha grabado, es la original, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cine, realmente sí se puede decir que la versión original es la mejor. Mejor no significa necesariamente que sea mejor actuado, sino que es la real. Ese concepto de la versión original en videojuegos no se aplica generalmente porque incluso la versión original es un doblaje, no son las voces reales de los polígonos, ¿no? Del modelo 3D. Sin embargo, hoy en día, sobre todo en producciones AAA, sí que es un poco así, porque sí que se usan actores profesionales que actúan las cinemáticas y se captura su voz. Si tú juegas, por ejemplo, a Death Stranding, da igual que Kojima sea japonés y que el estudio que lo ha hecho sea japonés. El doblaje original, siendo que el actor principal es Norman Reedus, el doblaje original es en el que habla Norman Reedus, no el que le ponga la voz por encima un japonés. Entiendo, ¿no? Que a lo mejor no, a lo mejor podrías pensar que en la visión de Kojima está que sea Norman Reedus, pero con la voz de un actor japonés en particular. Pero seguramente no sea así. Podríamos realmente hablar de que hay una versión original, que es en la que los actores que están actuando son los que ponen las voces, incluso aunque sea un videojuego. El doblaje, en su base, es una transformación de la obra original. Cuando se doblan películas, por ejemplo, imagínate que las películas que salen en España las regrabasen todas, plano a plano, igual que, vamos a decir que vienen de Estados Unidos, plano a plano, igual que la de Estados Unidos, pero con actores españoles, rehaciendo todas las escenas. ¿Te parecería bien eso? ¿Te parecería que está respetando la obra original, que es completamente aceptable? Seguramente no. Sin embargo, el doblaje es solo un paso por detrás de eso. Es volver a grabar por encima las voces de todos los actores con otros actores. Y la voz es lo principal de una actuación, ¿no? Los gestos están bastante por detrás. Entonces el doblaje es una transformación de lo que era la obra original, concebida por el director y por toda la gente involucrada, una transformación por motivos de accesibilidad y mercado. El doblaje nunca es parte de la visión artística del autor o autores originales. Y sí, digo ese nunca entre comillas porque imagino que existe algún ejemplo en el que no es así, ¿no? Pero generalmente, en la grandísima mayoría de casos, si no en todos, uno se imagina un personaje y no está pensando, sí, mi misión es que este personaje tenga una voz diferente en cada idioma y que además esté actuado ligeramente diferente también en cada idioma. No. Lo de tener que doblarlos a otros idiomas es un sacrificio que hay que hacer porque no hay otra si quieres que sea recibido igual a nivel de mercado y que sea entendido igual para gente que no entiende el idioma original. Pero idealmente no habría que doblar nada. En un mundo ideal, no ya el doblaje, sino las propias traducciones no existirían. Pero en la realidad en la que vivimos, no es factible. No puedes esperar que una persona que se quiere leer un libro que ha escrito un finlandés tenga que aprender finlandés para leerse el libro. Lo que se hace es traducirlo y en la traducción siempre se pierde algo, aunque sea muy poco, se pervierte un poco, se transforma la obra, pero idealmente lo suficientemente poco para que no importe, sean meros detalles que da un poco igual. Sin embargo, no siempre es así.
Y el motivo siempre es puramente de accesibilidad. Lo ideal sería que no hubiese que traducir nada, que no se perdiese nada al cambiarlo a otro idioma, porque no hubiese que cambiarlo a otro idioma. Y el doblaje en particular ya ni siquiera es tanto de accesibilidad como lo es de comodidad y tradición. En los países del norte de Europa, por ejemplo, en la mayoría, no se dobla nada, porque no tienen una tradición de doblar. Lo único que se dobla son productos infantiles, porque los niños todavía no saben leer subtítulos, y porque generalmente productos infantiles pues no tienen una visión artística particularmente fuerte detrás, pero los adultos están perfectamente acostumbrados a leer los subtítulos y a disfrutar de la actuación original, y es lo normal. Sin embargo, en países como España sería una locura sacar una película solo en inglés y con subtítulos, porque la gente no lo aceptaría. Y no es, ya digo, no es tanto por accesibilidad, sino porque es más cómodo y estamos acostumbrados a eso. Hay ciertos casos muy específicos donde podrías decir que sí que es accesibilidad. El ejemplo que siempre se pone, que mientras estás conduciendo en el GTA no te da tiempo, no puedes fijarte en los subtítulos porque estás prestando atención a conducir. En ese caso en particular sí que podríamos decir que un doblaje sería accesibilidad, aunque la realidad es que los diálogos que se mantienen mientras estás conduciendo generalmente son relleno, porque saben que no vas a estar prestando mucha atención, pero quitando eso, sí, te puedo aceptar ese ejemplo, pero la realidad en la gran mayoría de casos no es esa. Traducir obras también tiene un coste, no solo ya el coste de dinero, recursos que hay que dedicar a la traducción que no se dedican a mejorar el propio juego o la propia obra, sino también en videojuegos en particular tiene otros costes, por ejemplo, que las interfaces sean peores. En videojuegos, traducir una interfaz a otros idiomas te limita muchísimo, a no ser que quieras dedicarle más esfuerzo a la interfaz que al juego, algo que sí, en casos súper específicos como Persona 5 puede que haya ocurrido, y de hecho los desarrolladores han dicho que fue tremendo infierno hacer las interfaces. Generalmente no se hacen interfaces tan chulas como las que tiene el Persona 5 porque es un infierno, porque es prohibitivo el coste, porque una palabra en inglés a lo mejor ocupa esto y en alemán ocupa esto, y entonces no puedes hacer un menú visualmente atractivo y donde las cosas estén bien colocadas, porque en diferentes idiomas van a tener diferentes duraciones las palabras, tamaño, y van a tener, a lo mejor vas a necesitar diferentes fuentes y todo ese rollo, y eso te limita, y es la realidad, es la realidad. Tenemos peores interfaces en los videojuegos por culpa de que hay que traducirlos. Luego también está el tema no ya de la traducción, sino de la adaptación, y es que se dice que lo que hay que buscar no es traducir literalmente, que normalmente sería horrible, sino adaptar lo que se está traduciendo, de modo que la persona que lo lee, vamos a decir, o sea, con la traducción, tenga una experiencia comparable a la que tendría una persona que lo lee en su versión original. Y eso me parece problemático. Sí, es cierto que una traducción literal en la mayoría de casos sería horrible, y que hay expresiones y cosas así que no tienen traducción, o que se usan, hay cierta cosa que hacen los españoles que los ingleses no lo hacen, intentar traducirlo tal cual sería horrible. Los japoneses, antes de empezar a comer, dicen itadakimasu, que si lo traducimos de forma literal es algo así como humildemente recibo lo que tengo ante mí. Obviamente, si traduces eso de forma literal, el español, por ejemplo, la gente va a pensar que están metidas en un culto o algo así. No se va a transmitir que son una familia normal que está comiendo. Lo que se hace es cambiarlo y decir vamos a comer, o podéis empezar, o algo así. Y eso es perfectamente aceptable. Donde yo tengo el problema es cuando la adaptación se lleva más allá de eso. Y no es solo vamos a quitar una expresión que no tiene traducción y que en español se usa otra expresión diferente, sino que vamos a fingir que esta obra que ocurre en Japón no ocurre en Japón, o que cuando hagan una referencia en una obra que ocurre en Japón, claramente hagan una referencia a algo japonés, vamos a cambiarlo por una referencia a algo español, haciendo que quede algo muy raro, en el que hay personajes que sabes que son japoneses y sabes que están en Japón, pero están haciendo referencias a cosas españolas, y eso te saca y te rompe la inmersión. Tú como español, jugando un juego como Persona 5 o un Yakuza, nunca te vas a sentir, leyéndolo, por muy bien que se adapte, como un japonés jugando esos juegos, porque son juegos que ocurren en Japón y tienen mucha cultura japonesa. Entonces, cuando dicen que van a comer sushi, traducirlo en español por paella, porque, bueno, es un plato de arroz más típico aquí que allí, a mí me parece una atrocidad, y es algo que se hace constantemente, y luego se justifica porque, que de hecho se aplaude a menudo, se aplaude en videojuegos cuando ponen alguna cosa muy española que no pinta absolutamente nada. La gente, qué gran adaptación ha hecho, sí, esto es lo que sentiría un español. Es como, no,
¿Por qué queréis borrar la cultura original de la obra? Si ocurre en Japón, ocurre en Japón, ya está, sí. Hay veces donde tiene sentido hacer algo así, pero muchas veces veo que se aplaude cuando no. No sé, a mí personalmente me parece bastante horrible. Y no estoy diciendo que no exista nunca el caso en el que hacer una traducción de este tipo no sea lo correcto, porque lo que dicen en el original no solo es irrelevante, sino que es muy confuso mantenerlo como está y respetarlo, o por el motivo que sea. No digo que no pueda ser, pero en la mayoría de casos, no solo, en general, no suele ser así. Y esa idea de que no, es que tienes que entenderlo tú como español, tienes que entenderlo igual que un japonés, no estoy de acuerdo, ¿sabes? Si los japoneses dicen que van a comer sashimi y no sabes lo que es el sashimi, pues si te interesa, lo buscas en internet, te culturizas y aprendes algo. No lo borras y lo cambias por hamburguesas porque es más cómodo para ti. Cambiarlo por hamburguesas es un movimiento comercial para adaptarlo al mínimo común denominador y que nadie se sienta confuso, pero no está respetando la obra original. Imagínate que al traducir y adaptar El Quijote al inglés para Estados Unidos hubiesen cambiado que es un hombre de la Mancha por un hombre de Texas. Eso en principio sería la adaptación correcta, porque la mayoría de estadounidenses no van a saber lo que es la Mancha y para un estadounidense Texas igual es el equivalente más cercano que para un español La Mancha. He dicho Texas por coger un estado, ¿no? Igual hay otro que se parezca más, pero se entiende la idea. Imagínate que hubiesen hecho eso. ¿No te parecería sacrilegioso? Blasfemo incluso. Y luego está el tema de adaptar acentos, que eso sí que me revienta bastante. Y es que en español tenemos la tendencia de, cuando hay un acento raro, traducirlo generalmente a acento andaluz. Y eso, no sé, a mí me saca por completo cuando veo una historia que está ocurriendo en cualquier otro país y alguien tiene acento andaluz, porque sí, se supone que tienes que entender que es acento diferente o que es acento del sur, pero para mí acento andaluz no implica más acento del sur que acento gallego implica acento del norte. Es simplemente un acento que no me encaja con lo que estoy viendo, un acento que no se tendría ahí. Y sí, entiendo que que puede haber situaciones en las que poner acento andaluz o simplemente poner un acento raro es lo que hay y no puede haber, no hay otra. Pero generalmente, en la mayoría de casos que he visto hacer eso, estaría mejor que se ignore el acento y ya está. Y entiendo incluso también que comerse la última consonante de cada palabra no es necesariamente acento andaluz, y es algo que encajaría en muchos casos porque el acento en otros países a menudo es algo similar, es acortar palabras o cosas así. Pero generalmente no es eso lo que se hace. Y lo que se hace va peor aún, porque si fuese solo acento andaluz dices, vale, pero generalmente el acento andaluz se convierte en particular en parodia de un sevillano. Y no es solo cortar las últimas consonantes, sino es decir, arsa mi niño, ole que caló. Y eso sí que no. Eso es atroz. Es que es atroz. Rec, en la versión original estadounidense, tiene acento irlandés. Y asno tiene acento de afroamericano. Sin embargo, en español, ignoraron esos acentos. Y lo hicieron bien, porque haberle puesto a Rec acento gallego y a asno, no sé, acento magrebí, no transmite, ¿sabes? No transmite lo que pretende transmitir el original, que no es simplemente acento raro, acento diferente. Entonces se transmite mejor, de hecho, si ignoras el acento y ya está. Es un detalle que se pierde, porque como ya digo, al traducir o adaptar cosas se pierden detalles, pero es mejor eso que añadir un detalle que cambia por completo el contexto a otra cosa que no es la que se pretendía. Al gato con botas, sin embargo, en la versión original tiene acento español y en España le ponen acento andaluz. Que ahí, de hecho, sí que es un caso en el que, bueno, puedo entender que quisiesen ponerle un acento que se notase el cambio o algo, igual es incluso necesario, porque hay conversaciones de los personajes que se refieren a su acento o algo así, no me acuerdo, pero es algo ahí también que rompe un poco lo que está ocurriendo, porque en inglés el acento español se percibe como algo como sexy, misterioso, galante. Sin embargo, en español, el acento andaluz que le ponen es simplemente, o básicamente, pronunciar muy fuerte las zetas, y eso hace que suene más gañán que galán. Entonces no se transmite realmente. Cuando empieza a hablar gato con botas y se supone que tienes que sentir, qué galán, qué misterioso, en español no se transmite eso. Luego hay algo que esto es anecdótico, por eso solo algo que lo he visto yo, pero es que lo veo mucho, y es que, irónicamente, la gente que generalmente defiende que existan muchos idiomas y la biodiversidad cultural y todo eso, y hay que celebrar las diferencias y tal, luego son los mismos, suele coincidir, que exigen, prácticamente les gustaría exigir por ley que todas las obras que llegan a España tengan que llegar dobladas y traducidas y adaptadas. Y es como, no sé, estás supuestamente celebrando la multiculturalidad, pero luego exiges que se adapte y se borre, porque adaptar suele ser borrar rasgos culturales de la obra original.
irónico. Ya por último, volviendo al vídeo, al final del vídeo hace un comentario arremetiendo contra los doblajes con IA y dice algo así como: la IA nunca dará su el 200% que hace falta para un doblaje milagroso o algo así. Ese comentario, la verdad, me parece absurdo. Por un lado, porque, o sea, no tiene sentido. La IA no dará el 200% porque no tiene sentido para una máquina dar el 200%, ni para un humano tampoco, pero bueno, la IA lo que te dará, al igual que cualquier máquina, es el 100%. Que si lo hace bien, el 100% es perfecto. Y eso es lo que deberías querer. Decir que, ay, es que no lo va a hacer con cariño, es absurdo. Sí, es una máquina, no lo va a hacer con cariño. Lo va a hacer bien, si funciona bien. Además de decirlo, si fuese que está criticando el uso de IA hoy en día para hacer doblajes, lo entiendo, porque sí, el uso de IA hoy en día para hacer doblajes generalmente da un resultado que es tremendamente malo. Pero decirlo así a futuro, en plan, no, nunca, la IA nunca hará algo bueno. En 2025 me parece atrevido como poco, me parece de tener una fe muy cuestionable, siendo que en 2025 ya le puedes pasar un clip a la IA de una persona hablando en un idioma y que te lo traduzca a cualquier otro idioma con la misma voz y la misma entonación, la misma actuación. ¿Lo hace perfecto? No. Y no es usable siquiera a un nivel profesional hoy en día. Pero cuando siga mejorando y cuando sea capaz de hacerlo perfecto, si es que llega el día, que nada indica que no vaya a llegar, se acabó el doblaje. Y se acabó porque se acabó los problemas del doblaje. Se acabó no solo toda esa serie de obstáculos que explicas en tu propio vídeo, sino que se acabó la propia base que tiene mal el doblaje, que es que tienes que usar a un actor diferente para regrabar lo que grabó otro actor. Podríamos tener, digamos, la utopía del doblaje, y es que cualquier persona, en cualquier idioma, tenga al mismo actor, con la misma voz, la misma actuación, pero en su idioma. Tendremos todavía el pequeño problema de la traducción, que puede ser mejor o peor y se puede perder más o menos, pero el doblaje en sí estaría resuelto. Y si lo que te interesa es el arte, deberías estar a favor de eso, si lo que te interesa es el arte. Y todo esto lo digo en particular porque yo, como autor, sufro pensando en que mis juegos van a tener que traducirlos, gente que yo no voy a poder realmente controlar si lo están traduciendo bien o mal, o se están inventando cosas o no, y todavía no hago doblajes, y parte es porque no me interesa tanto y no tengo los recursos, pero en parte también es porque, ¿qué haría yo en caso de un doblaje? No me gustaría que se redoblasen mis juegos a otros idiomas sin yo estar vigilando, pero tampoco tengo el interés de estar vigilando que se doblen cada idioma, ¿no? En general, o sea, resumiendo, es algo que me afecta y que me da miedo, me da miedillo. Y además me limita, porque yo sí, no sé, me tomo en serio que todo el mundo o todos los idiomas reflejen lo mismo que en la versión original, y por ejemplo me corto muchísimo a la hora de meter juegos de palabras o chistes de ese estilo, porque pienso, esto no lo voy a poder traducir, así que no quiero meterlo porque no quiero que la versión traducida se pierda esto. ¿Es algo que debería hacer? Seguramente no, pero bueno, es algo que me afecta mucho y quería compartirlo.